Bueno, el último día estuvimos comentando los tipos de arquitectura existentes, ¿vale? Los tres grandes grupos de arquitecturas. Una es la arquitectura deliberativa, en la cual existe un esquema secuencial en el que primero se percibe el entorno con los sensores, eso nos proporciona una información sensorial, esa información sensorial se suministra una etapa de razonamiento, de planificación, que genera unas directivas, unas órdenes, unas acciones, que se le pasa a la etapa de ejecución, que es el encargado de realizar, ¿vale? Bueno, conceptualmente es un procedimiento sencillo, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? La limitación mayor es que se basa en un conocimiento exacto del mundo y eso es imposible. En ningún caso vamos a poder conocer el mundo en toda su extensión, ¿no? La arquitectura reactiva es una arquitectura en la cual se elimina la etapa de razonamiento. Simplemente se percibe, se genera una información sensorial y esa información sensorial directamente se pasa a la etapa de ejecución que da lugar a unos comandos de actuación determinados, ¿vale? Lo que aquí se hace normalmente es definir unos patrones de comportamiento y que están en paralelo, bueno, dependiendo de la arquitectura inicial, bueno, pues unos comportamientos tapaban a otros, es decir, no se podían mezclar, hay otras variantes en las cuales sí se pueden mezclar, existen algunos comportamientos intermedios, ¿no? Podríamos decir entre unos y otros, pero bueno, en cualquier caso, la ejecución de todos estos comportamientos en función de los sensores nos proporciona el comportamiento emergente de nuestro robot. La ventaja de esta arquitectura es que es una arquitectura muy rápida, no tiene problemas de tiempo real, como si tenía la deliberativa, pero tiene un problema y es que como no planificamos ni pensamos nada, pues no se pueden hacer cosas muy complejas. Y eso lleva definitivamente a la arquitectura híbrida, en la cual hay una etapa de razonamiento, que sería una etapa deliberativa, en el cual se definen directivas y acciones, y luego hay otra etapa que es de percepción y ejecución, que en función de las directivas hace que emerjan los comportamientos del robot, ¿vale? Esta es una arquitectura que al mezclar los dos elementos pues coge lo mejor de ambos, ¿vale? No vamos a necesitar un modelo interno perfecto del mundo, porque la etapa deliberativa en este caso es más simple y además el tener un nivel reactivo pues nos permite hacer aplicaciones en tiempo real. Había una forma de realizar esto luego desde el punto de vista de la programación, o que está basado en teorías psicológicas de la psicología, que es lo que se denomina la teoría de esquemas y que consiste en que un comportamiento se va a dividir en dos partes, un esquema de percepción y por tanto de lectura de sensores y generación de información sensorial, y un esquema motor asociado a este comportamiento. El dibujarlo de esta manera que veis aquí es que es porque realmente como si fueran un conjunto de puzzles. Y por tanto un esquema de percepción puede unirse a varios esquemas motores, dando lugar a distintos comportamientos. O un esquema motor puede estar relacionado con varios esquemas de percepción, dando lugar pues eso, a distintos comportamientos. Son elementos independientes. Lo único que, dependiendo del comportamiento, se unen o no se unen entre sí. Bueno,
vamos a ver, porque creo que es la forma más sencilla de entenderlo, una arquitectura. Básicamente vamos a estudiar os voy a explicar todas las arquitecturas que vienen en las transparencias, os voy a explicar solamente una, que es esta que veis aquí, que es la arquitectura Aura, que es el acrónimo del término que veis ahí, ¿no? De arquitectura autónoma de robots, que es la primera arquitectura que se propone precisamente por Atkin y por tanto es la primera arquitectura híbrida, ¿no? Que se propone. Bueno, fijaros que esta arquitectura pues tiene dos partes, como hemos comentado anteriormente de las arquitecturas híbridas. Esta parte superior está asociada con el nivel deliberativo y esta parte inferior está relacionado con el nivel reactivo. ¿Vale? Bueno, el subsistema de percepción, ¿por qué estaba formado? Pues va a estar formado por los distintos esquemas de percepción de los que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, cuando os he hablado de la teoría de esquemas, existían estos esquemas de percepción, ¿vale? Estos que veis aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos esquemas de percepción son precisamente los que forman parte del subsistema de percepción, ¿vale? Y están asociados, pues que van a estar asociados con distintos tipos de sensores y la información sensorial que producen cada uno de ellos, básicamente, ¿vale? Es cierto que un esquema de percepción, por ejemplo, el PS1 y el PS1 y el PS2 podría tener asociado el mismo tipo de sensor. Lo que pasa es que la información sensorial que produzca aquí o que produzca aquí sea distinta, ¿vale? Es decir, un esquema de percepción no tiene por qué tener asociado cada uno de ellos un sensor y ese sensor no puede formar parte de otro esquema de percepción, no. Por ejemplo, yo puedo tener una cámara y esa cámara utilizarlo para detectar marcas en mi entorno o utilizarlo para detectar puertas. Y es distinto el esquema de percepción en cada caso, ¿vale? Entonces, este es su sistema de percepción, que toma como entrada, obviamente, los valores de los sensores, nos proporciona información sensorial que es suministrada a dos partes. Al subsistema motor, que luego lo veremos, y también a lo que en esta arquitectura se le denomina, en esta arquitectura y en otras muchas de las arquitecturas híbridas se denomina el subsistema cartográfico. Bueno, el sistema cartográfico tiene dos memorias, ¿vale? Y es lo que está reflejado aquí. La memoria a largo plazo, la long term memory, y la memoria de corto plazo o short term memory. En este caso, la memoria de largo plazo lo que tiene o lo que se encuentra en ella es la información inicial y la información fija, es decir, del mapa de nuestro entorno. Recordar nuestra aplicación, en este caso, en esta memoria, simplemente tendríamos como información en esta memoria de largo plazo, tendríamos lo que es la posición inicial del robot y la posición final antes de la entrada en el laberinto, ¿vale? Entonces podríamos decir, las especificaciones iniciales de nuestro entorno. Y la memoria de corto plazo, en este caso, lo que tiene es el modelo dinámico que se va creando del entorno basada en la información que obtenemos de los sensores. De ahí tenga que existir esta relación, ¿vale? Algunos de estos esquemas motores le pasará información al subsistema cartográfico, eso generará una información relacionada con nuestro entorno que se almacena en la memoria a corto plazo. Se le llama de corto plazo porque obviamente en el momento en el que dejemos de estar en un sitio, pues la perderemos, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más elementos constituyen a esta arquitectura? Bueno, pues tenemos, fijaros, tenemos el subsistema de planificación, ¿vale? Que sigue formando de la etapa deliberativa. A su vez está dividida en tres partes que tiene un nivel de abstracción de menos a más en este sentido, ¿vale? Perdón, en este sentido. ¿Vale?
Este es el nivel máximo de abstracción y este es el mínimo, ¿vale? El planificador de misión, pues sería, tendría la misión de planificar a alto nivel la misión que tenemos que realizar, ¿vale? Normalmente, pues esto es el interfaz con el usuario, ¿vale? Es decir, el usuario introduce la información en este nivel, ¿vale? De cierta manera, fijaros que en nuestra aplicación ese planificador de misión sería la información referida, que tenemos que hacer una llegada al objetivo de entrada en el laberinto y luego tenemos que hacer una navegación por el laberinto. El módulo de navegación, ¿qué hace? Pues lo que hace es determinar una trayectoria inicial asociada con la misión que queremos hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, por último, el módulo de pilotaje, pues lo que hace es recibir. Este, por cierto, pues es una etapa que en cierta manera en nuestra aplicación no la realizamos, porque, bueno, sí la realizamos en el sentido en el que antes de entrar en el laberinto, la navegación es un estilo de un tipo, que es un movimiento en línea recta, y una vez que entramos en el laberinto, cambiamos a otro tipo de navegación, ¿vale? Que es una navegación, pues, con seguimiento de muro izquierda a la derecha, ¿vale? Pero es un esquema un subsistema de planificación, en nuestro caso, muy, muy sencillo, ¿vale? Podríamos haber decidido que la navegación puede ser de dos tipos, ¿vale? En el laberinto, y entonces ya el sistema de navegación tendría que decidir en qué estilo de navegación vamos a hacer el laberinto en función de las condiciones que sean. Por último, como digo, el sistema de pilotaje, la última parte, lo que hace es ya bajar a más bajo nivel y definir aquellos parámetros necesarios para que se realizan esta navegación, ¿vale? En nuestro ejemplo, pues los parámetros en este caso, en la etapa de movimiento en línea recta, serían los cálculos de los tiempos de cada una de las etapas, giro 1, giro 2, giro 1, desplazamiento o giro 2, ¿vale? Y esa es la etapa de pilotaje, ¿vale? Esta información se pasa al subsistema del motor y ya nos dedicamos a administrar los esquemas motores asociados tanto con los sensores como con los esquemas motores que nosotros hayamos definido. Estos MS son los esquemas de los motores, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto da lugar, bueno, esto fijaros que en función del esquema motor y de la administración que hagamos, de la función que nosotros tengamos, de que nos haya pasado el pilotaje, todo esto da lugar a las órdenes finales en los actuadores, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tenemos, como veis, una parte deliberativa que es que no tiene por qué ser resuelta en tiempo real y luego la parte reactiva que se encuentra o se resuelve en tiempo real, ¿vale? Y que tiene unos esquemas motores asociados y unos esquemas sensores asociados, ¿vale? ¿De acuerdo? Al final unos comportamientos determinados. Aquí los comportamientos, pues aparece, por ejemplo, el hecho de detección de muros. Eso da lugar, la detección de muros da lugar a que salta de un esquema motor, que era, por ejemplo, el desplazamiento en línea recta, a otro nuevo esquema motor, ¿vale? Que puede venir dado, fijaros, por el mismo sensor, pero ahora mi esquema sensor, en este caso, no va a ser, en el caso del esquema motor, por ejemplo, de desplazamiento, no utilizábamos los ultrasonidos nada más que para detectar, pero en el caso de detección de muro, pues pasamos a un nuevo esquema sensor en el cual ya utilizamos los ultrasonidos no para detectar obstáculos, sino para en el giro detectar si las distancias son iguales, etcétera, etcétera, y eso genera un giro. Mientras tanto, por tanto, un nuevo esquema motor que da lugar a los actores, ¿vale? Bueno, nos queda solamente un último elemento, que es este de aquí, que es el sistema de control hemostático, que aquí lo que se integran son todos los sistemas de seguridad, ¿vale? De nuestro robot. Cualquier cuestión que aparezca que haga que nuestro robot pueda entrar en peligro, pues hace saltar el sistema de control homeostático, que es como se denomina,
y pues, para motores o hace la opción que decida hacer. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros un poco por la explicación que, aunque no lo hayamos estado haciendo de forma explícita, ¿vale? Y quizá para implementarlo hay que tenerlo en cuenta a priori. Formalmente nosotros hemos estado implementando una arquitectura híbrida similar a la arquitectura Aura. No es exactamente igual, pero es similar a esta estructura. Como digo, bueno, yo creo que esta estructura es, perdón, se ha ido la... Esta estructura híbrida quizás sea la más sencilla de detectar, ¿vale? Estoy un poco, perdonadme, es que no sé. Vale. Pero sobre esta, que es la primera, obviamente pues han aparecido modificaciones. Simplemente ya voy a comentarlas muy brevemente porque no merece la pena seguir insistiendo más en esto. Por ejemplo, la arquitectura SFX lo que hace es básicamente, aunque el diagrama parece totalmente distinto, es similar a la estructura Aura, lo que pasa es que incorpora un proceso de fusión sensorial, ¿vale? Es decir, aquí, en el caso anterior, en principio no estaba previsto ninguna función sensorial y luego utiliza lo que se llama una pizarra de datos, tanto de sensores o pizarras de datos de comportamiento para compartir los datos. Esto es simplemente las pizarras, es en programación concurrente, sistemas concurrentes, mejor dicho, es una forma de programar en la cual lo que ocurre es que aquellos sensores y aquellos elementos, por ejemplo, estos agentes, ¿no? que se dedican a administrar tareas, los actuadores, los sensores, escriben en un elemento común, en donde es como si fuera una pizarra, ¿no? Cada sensor escribe su información en una parte de memoria que es accesible absolutamente por todo el mundo, ¿vale? En cierta manera eso podría ser un concepto de pizarra, ¿vale? Y por eso, al final, cada agente, en este caso, en esta arquitectura, pues la de administrador de sensores puede acceder a la pizarra para coger aquellos datos que considere oportuno, ¿vale? Los comportamientos también acceden a estas pizarras, etcétera. Bueno, como digo, esta es la arquitectura SFX. Existe otra. Bueno, este simplemente es un zoom, podríamos decir, de lo que es cada uno de los comportamientos, ¿vale? En estos comportamientos, los comportamientos en esta arquitectura se dividen en dos partes, los comportamientos estratégicos y los comportamientos tácticos. Normalmente el comportamiento estratégico se basa en el seguimiento de la velocidad, de la trayectoria, por ejemplo, que nos da una velocidad estratégica para llegar cuando nosotros consideremos, y luego el comportamiento táctico es el que me proporciona una velocidad segura. En estos casos lo que se hace es actuar sobre los motores pues con aquella velocidad menor, ¿vale? Es decir, si mi velocidad estratégica, la que me viene bien, es menor que la segura, pues voy a coger esta, porque si esa es la que me viene bien, cojo esta. Pero si me da una velocidad estratégica, por ejemplo, de un desplazamiento en línea recta, pues que tiene que hacerse en, yo qué sé, en 2 segundos. En cambio, me dice el sistema que la velocidad segura son 4, aunque esta sea la estrategia, tengo que coger la que me dé la segura, ¿vale? En este caso sería la menor velocidad o el máximo tiempo, ¿vale? Bueno, luego hay otras arquitecturas, como esta que es de la NASA, la 3T, en el cual, bueno, existe como una especie de nivel intermedio entre la parte deliberativa y la parte reactiva, ¿no? Los skills son las habilidades y, bueno, pues lo que hace es que una tarea se divide en skill y eso da lugar, pues, a un determinado actuación a bajo nivel. Ya os digo que no vamos a entrar. Y, bueno, esta ya no los vi ni a comentar, la arquitectura Glare y la arquitectura Sapphire. Bueno, simplemente por terminar, por cerrar un poco esta parte de arquitectura. Estas arquitecturas híbridas para el control de robots móviles, pues todos estos comportamientos que hemos estado viendo son procesos paralelos y distribuidos, ¿vale?
en cierta forma, no os estoy diciendo nada distinto a lo que os dije con la arquitectura reactiva, y precisamente es que la arquitectura reactiva es la que rige en ese bajo nivel, ¿vale? Lo que pasa es que ahora la ejecución de esos procesos en paralelo se realiza mediante las tareas deliberativas. Obviamente, pues tenemos restricciones de tiempo real estricto en la parte de las tareas reactivas y, obviamente, también, perdón por la reiteración, las tareas deliberativas, pues no es tiempo real estricto. Pero eso es lo que habíamos dicho anteriormente cuando habíamos visto de forma individual cada una de las arquitecturas. Obviamente, también el diseño de la arquitectura basada en este paradigma pues debe soportar esta naturaleza distribuida. Esto es una de las cosas que realmente no hemos hecho nosotros en nuestra aplicación, ¿vale? Nosotros conceptualmente pues estamos diseñando una arquitectura híbrida, pero bueno, a nivel de programación no estamos haciendo programación distribuida, ¿vale? Y también es necesario, como en otras arquitecturas, que exista un tipo de comunicación entre todos los posibles elementos que forman parte de la arquitectura de que controla nuestro robot. Bueno, con esto terminaríamos el tema.